Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de las guerras de Dina Boluarte, que ayer estuvo en varios eventos y parecía dispuesta a pelearse con todo el mundo. Pero, por supuesto, antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, anunciando que hoy día tenemos preguntas y respuestas del público. Así que esperen al tercer bloque para poder mandarlas. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien. Vamos con lo nuestro. Hoy día tenemos que comentar las declaraciones ayer de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en varios eventos. Estuvo en 3 eventos el día de ayer. Y vaya que habló. Parece que está dispuesta a ir a la bronca con todos y por todo. Pero hay muchas cosas que no ha explicado y que tenemos que volver a explicar. No por animadversión ni maldad, sino porque no tienen una explicación lógica hasta el día de hoy. Vamos con lo primero, por favor. ¿Qué dijo ayer la presidenta? Ayer volvió a justificar su operación y aseguró que sufre de rinitis crónica. La historia clínica la dejé a la fiscal de la Nación. Muy bien, veamos, escuchen ustedes lo que dijo la presidenta. Que mi salud respiratoria no era de ese día. Vengo sufriendo años de rinitis crónica desde el 2011 en adelante. Y ahí está la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Y aún lo que no sabe, y se lo he dicho a la fiscal, es que en mi responsabilidad de no dejar un instante mi trabajo como presidenta, tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene para dormir sus 8 horas de sueño. Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso 40 minutos con anestesia local, para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar. Y cada vez que iba a provincia a trabajar, me ahogaba y me asfixiaba. Ay, Dios mío. A ver, el problema es que el cuento se va enredando. Como pasó con los Rolex, ¿se acuerdan? Empezó con una joya de antaño y terminó donde terminó. Y el cuento se va enredando porque estuvo aquí el abogado de la señora presidenta, que el doctor Portugal la defendió lo mejor que pudo, hay que decirlo, pero hay partes que no tienen sentido alguno. Ahora resulta que es una rinitis crónica. Miren, para desgracia de la señora presidenta, no es porque yo quiera asumir la primera persona en todo, pero tengo rinitis crónica, como les consta a todos ustedes que me siguen desde hace más de 20 y tantos años en la televisión. Y la tengo desde niña. Y también tengo el tabique desviado. Y si hay algo que uno puede postergar, es una operación de tabique desviado. No hay ninguna necesidad de hacerla en un momento en el cual tienes que ser presidenta del Perú. No hay una emergencia. Podía esperar hasta el 2026, no pasa nada. Uno vive con la rinitis crónica, toma antihistamínicos y resuelve su problema. En el calorcito mejora, tratas de no tener alergias, ¿no es cierto? Alejarte de los ácaros. Hay muchas cosas que puedes hacer. Una operación para rectificar el tabique desviado, sí. Pero ahora resulta que se internó de noche. Claro, porque no puede explicar por qué no fue un procedimiento ambulatorio como dijo originalmente. Porque no es un procedimiento ambulatorio, pues. Ella misma lo dice, se internó, pero de noche. Entonces lo operaron y durmió. Entonces por eso durmió, hizo uso de sus horas de sueño, que fue la frase famosa de su abogado. Una frase ciertamente infeliz, pues. Porque lo que está probando es que era una operación que ameritaba pasar una noche en el hospital. Lamentablemente para ella. Que no tenía ninguna urgencia y que tenía que ser informada. Ese es
problema con el artículo 114 de la Constitución que ella incumplió. Porque según su abogado, ahí no dice en el artículo que tiene que ser informada. No, no dice. Entonces, un presidente puede estar operándose con anestesia general 12 horas, por ejemplo, porque ahí no dice. No, pues. Los artículos de la Constitución son de ejecución inmediata, aun cuando no tengan desarrollo legal. Si el Congreso puede suspender a un presidente por incapacidad física temporal, es una decisión del Congreso. Toda operación tiene que ser autorizada por el Congreso. Si no, no se puede. Ella no quería pasar por esa autorización. Porque además, de nuevo, ahora resulta que sí había presente un otorrinolaringólogo, no sabemos su nombre porque no nos lo pudieron dar, pero se operaba en una cirugía, en una clínica de cirugía estética, con un cirujano estético. Bien por ella, pero que diga la verdad. Tanto la cirugía estética como una operación de tabique desviado no son de urgencia, ni de emergencia. Ninguno de los dos conceptos aplica. De nuevo se enreda y se enreda. Pero a raíz de esto llamó cobarde a Alberto Otárola. Sí, Alberto Otárola lo respondió por Twitter y le recomendó que cambie el verbo odiar por el de gobernar. ¿Por qué la señora presidenta odia a Alberto Otárola? Es lo que él dice, ¿eh? Lo odia. Miren, durante 14 meses le salvó la vida. Y si hay algo que Alberto Otárola sabe y sabe bien, es cuál fue la línea de mando para dar las órdenes para disparar contra 50 civiles que fallecieron en las marchas. Y el día que quiera pueda ser colaborador eficaz. El día que quiere. ¿Por qué la señora presidenta le busca bronca? ¿Por qué le armaron todo este lío de faldas para sacarlo del poder? ¿Porque no apoyó el caso de su hermano? Veamos lo que dijo Dina Boluarte sobre Alberto Otárola. Y aquel fue un exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República fue tan cobarde de no responder los 4 puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer. Tenía que responder lo que le preguntaron y contó esta otra cosa, cobarde, se agarró de mi falda. Estaba realmente desatada y era regresado de Davos un poquito molesta, ¿no? Claro, como yo decía la semana pasada, habría que recordar que hay 2 Dinas Boluartes en Davos, ¿no? Una, la de vicepresidenta de Pedro Castillo, y otra, la que ha visto el público, y la gente dice aquí qué pasó. Pero lo más significativo de ayer fue que, ustedes no se han enterado, yo tampoco, pero parece que se ha desbaratado el tren de Aragua. Aunque la presidenta no sabía muy bien cómo se llamaba ese tren, pero aprovechó para alabar al ministro del Interior, a Santibáñez. Veamos. Ustedes han visto en estos días cuántos delincuentes ha capturado el ministro del Interior, nuestra policía. Prácticamente está desbaratada el tren de Aragua. Esperamos que la Fiscalía y el Poder Judicial no lo suelte, porque cuando lo sueltan salen más empoderados y salen y matan inmediatamente. ¿El tren de qué? ¿De Aragua? De Aragua, señora, de Aragua. Usted sale todos los días en los periódicos, por Dios. No tenía mucha idea, ¿no? Y claro, la Fiscalía y los jueces lo sueltan a los delincuentes. No hay detención preliminar en el Perú. La policía no los puede detener si no están en flagrancia. ¿A quién quiere engañar? Porque ya para engaños, el de su ministro del Interior, ¿no? Que salió anunciando que estas eran las caras de los extorsionadores del Perú, y uno era un sereno aquí de la Municipalidad de Lima, que no tiene
¿Por qué aguantar eso? Llamando una carta pidiendo rectificación con nombres y apellidos y foto, diciendo yo soy el que usted ha puesto, soy sereno, lucho contra el crimen. ¿Cómo me pone a mí de extorsionador en una banda donde yo soy alias Caquito? ¿Esa es la inteligencia de la Policía Nacional? ¿En serio? ¿Con esa inteligencia vamos a vencer al crimen? 145 asesinados hasta el día 26 de enero, solo en enero. Récord de récords. Nunca el Perú ha tenido un número de asesinados de esta magnitud, al empezar solo el año. Viene lo peor. Y con estas respuestas que ustedes están viendo, tan absolutamente disparatadas, no sabemos quién nos gobierna, porque el Tren de Aragua sigue operando, es una estructura criminal transnacional. Transnacional. No solamente opera en el Perú, opera en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, en México, en Chile. O sea, ¿de qué está hablando? Han desbaratado al Tren de Aragua. Hay más noticias de la presidenta que salieron este fin de semana y puede ser que esto lo tenga muy nerviosa. La primera tiene que ver con su ministro de MIDIS, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Si me ayudan con la nota, por favor. Estos son audios de también este fin de semana. Este es el entorno de Nilo Burga, el asesinado, supuestamente suicidado, conversaba con un testigo y este testigo, Nilo Burga conversaba con Carlos Guillén y Nilo Burga grababa la conversación. Carlos Guillén es una persona allegada a la familia Boluarte. Y le dice, la tía, o sea, Dina Boluarte, quiere limpiar todo, se lo quieren bajar a De Martini. Están conversando sobre el caso Caliwarma. De Martini, hay que decirlo, es el único ministro sobreviviente del primer gabinete que entró al poder, el gabinete de Pedro Angulo. Es decir, ha estado al lado de la presidenta desde siempre, porque además fue su viceministro cuando ella era ministra en el MIDIS. Y no lo han movido nunca. Largo sobreviviente. Hay otros que tienen mucho tiempo también en el gabinete, es verdad. Pero este es desde el 7 de diciembre del año 2022, o sea, 3 días después, desde el 10 de diciembre de 2022, está al lado de la presidenta. Y no lo han movido hasta ahora. Siguiente, por favor, lío de la presidenta este fin de semana. Este es un audio de Juan José Santibáñez, presentado nuevamente por Junior Izquierdo. Nuevamente Santibáñez lo niega, dice que han manipulado su voz. Ahora la han manipulado, antes era Carlos Álvarez, pero en fin, donde le dice Santibáñez que la señora presidenta, como les digo, está en guerra, ha ordenado destruir al coronel Moreno Panta. Destruir. Al coronel Moreno Panta lo hicieron jefe de la DIVIAC, lo citaron en Palacio, él es un policía más o menos entrenado, sabía lo que le iban a pedir, la presidenta le quería pedir y le pidió información sobre el caso de su hermano y el coronel no le dio nada, como debía ser. Y según el audio, negado por Santibáñez, le cuenta a Junior Izquierdo que la presidenta le ha dicho, lo destruyes a este cholo de mierda. Las cosas que uno dice cuando no sabe que lo están grabando, ¿no? Bien interesante. Siguiente, por favor, tenemos más notas del fin de semana. Y esto tiene que ver con el caso del cofre. Esto también fue presentado en Cuarto Poder y en Punto Final, sobre todo en Punto Final. A ver, resulta que a Dina Boluarte no la fue a recoger solo el carro Lexus negro, que se quedó con ella todo el día, sino también llegó el carro blanco. O sea, no es que se fue y llegó el otro, no. Subieron los dos. ¿Por qué necesitaba dos carros juntos? Y el segundo carro, ella no regresa, como dijeron, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. No, el segundo carro, el blanco, se queda hasta las 4 de la tarde. De nuevo, ¿por qué no cuentan la verdad completa desde el principio? Este es un rompecabezas inmenso y
La prensa lo está reconstruyendo paso a paso, pero paso a paso. Y está bastante bien reconstruido. No era Mykonos, era Asia del Sur, la familia se llama Olazábal, ahí durmió, ¿no es cierto? Se quedó ahí, se quedó hasta el día siguiente, cómo fueron los carros, cómo vinieron. Todo el tema, hay que recordarlo, sale de una foto que publica Punto Final, sí, en marzo del año pasado, pero en agosto se conocieron los audios de Santibáñez, donde él dice, ¿tú sabes lo que pasó? Le dice a Junior Izquierdo, lo metieron al cofre y lo sacaron. A Vladimir Cerrón. Esa es la historia que, por supuesto, Vladimir Cerrón también ha negado, estando todavía prófugo de la justicia. Y lo que viene tiene que ver con Harvey Colchado. Van a terminar todos presos. Esa es una profecía, ¿no? Es una profecía. Pero, miren, hay tantos casos mezclados, tantos casos vertados, pero ahí vamos. Pausa y rezamos con más porque hay noticias judiciales. Judiciales que son bien interesantes y hay que señalarlas. Y obviamente me dicen que vamos a recibir, por supuesto, las preguntas del público, los comentarios de ustedes durante el programa. Muy bien, primera noticia, por favor, tiene que ver con una liberación. Poder Judicial ordena la liberación de Nicolás de Bari Hermosa Ríos tras fallo del Tribunal Constitucional. Aquí hay que aclarar algo que tiene que quedar perfectamente claro. Nadie lo ha declarado inocente, no ha sido absuelto. Nicolás de Bari Hermosa, como todos ustedes recuerdan, fue una figura importantísima que en algunos momentos constituyó un triunvirato entre Montesinos, Fujimori y él para el control del país y de las Fuerzas Armadas. Fue comandante general del Ejército durante 6 o 7 años. No se cambió. Actualmente está diagnosticado con demencia senil. Esa es la razón por la cual su defensa planteó un habeas corpus y efectivamente el Tribunal Constitucional le dio la razón en diciembre pasado y ayer el Poder Judicial ordenó su excarcelación como corresponde. Una persona con demencia senil no puede estar presa. ¿Por qué? Porque ya es inimputable, no discierne, no tiene conciencia, no distingue el bien del mal. No hay resocialización posible. Lo único que tiene que hacer es regresar a su hogar y terminar su vida rodeado de sus familiares. Un asunto que en el Perú está clarísimo, ¿eh? No hay discusión sobre esto. Incluso el Tribunal Constitucional falló por unanimidad. Reitero, si una persona tiene demencia senil, no puede continuar en prisión. No importa el delito que haya cometido. No importa quién sea. Porque simplemente sus familiares se pueden hacer cargo de él. Hay casos muy tristes y lamentables donde no hay familiares y esa persona termina a cargo del Estado. Pero este no es el caso. Aunque ha pasado una temporada, entiendo, muy larga en el hospital militar, donde recibía la atención necesaria para el estado en el que se encontraba. Finalmente se ha determinado que salga en libertad. Reitero, esto no es una absolución. Acá no hay un reconocimiento de que no hizo nada y que fue perseguido injustamente. No. Absolutamente no.
Muy bien, y tenemos noticias del ex prófugo Nicanor Boluarte, porque como ustedes saben, ahora puede pasearse en libertad, aunque nadie lo ha visto todavía. ¿Qué está buscando Nicanor Boluarte? Que le cambien los jueces. Esto es genial. A ver, Nicanor Boluarte, ¿no es cierto?, tiene que estar procesado por una corte en Lima, la Corte Superior Nacional de Justicia Penales Especializada. ¿Ok? Esa es la que le toca. ¿Por qué? Porque se le imputa crimen organizado. Pero como en su liberación se ha dicho que en realidad el tipo penal crimen organizado no le corresponde porque no aplica para tráfico de influencias, él dice, no me toca esa corte, por lo tanto me toca una corte fuera de Lima y quiere que lo juzguen en una corte en provincia. Y seguro la gana. Como vienen las cosas, seguro la gana. Y finalmente esta noticia que creo que es importante destacar, familiares de 20 parlamentarios fueron sancionados por contratar con el Estado. La investigación vino de ojo público, incluye congresistas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú. A ver, vamos a explicar esto porque a veces no se entiende bien. Cuando tú eres funcionario público, tus familiares no pueden contratar con el Estado. Familiares hasta el 2º grado de afinidad, o sea, tu cuñado, por ejemplo, y hasta el 4º grado de consanguinidad, tus primos hermanos. ¿Ok? Esas personas no pueden contratar en el Estado cuando tú eres parte, ¿no es cierto?, de una organización. Por ejemplo, tú eres, no sé, director general en el Ministerio de Educación. Ya, el Ministerio de Educación no puede contratar con tus parientes. Muy bien, se entiende. Pero cuando eres congresista o presidente de la República, eso se aplica a todas las instituciones del Estado. Es decir, tus familiares no pueden contratar con el Estado. ¡Punto! Oiga, pero es un primo hermano que yo no lo veo hace 1000 años. Lo siento. Convérsenlo antes de postular. Si usted es un gran proveedor del Estado y su primo hermano resultó elegido congresista, chao, contratos con el Estado. Ojo, esto está en la ley no ahora, desde siempre. Desde siempre. Y es rarísimo que los congresistas no lo sepan y sus familiares deberían saberlo también. No pueden contratar con el Estado. Punto. No pueden ser proveedores del Estado. Oiga, pero yo recuerdo que 2 hermanos han sido ministros. Sí, eso sí se puede. Pero contratar, ser proveedor del Estado, no se puede. ¿Ok? Creo que es clara la norma. Lo que a mí me parece impresionante es que 20 congresistas, 20 de 130, tengan familiares que han incumplido la norma. Porque el congresista puede decir, pero no es culpa mía. Yo qué culpa tengo que mi cuñado, que mi primo, ¿no?, que mi tío contraten con el Estado. A mí no me han dicho nada. Sí, puede ser. Pues podrían advertir, ¿no? Por si acaso vamos a elecciones el próximo año. Aviso de servicio público. Si usted quiere postular al Congreso, cree que va a ganar, avísele a su familia. De repente su familia le dice, oye, ¿y si ganas, qué hacemos con el negocio? Por si acaso. Muy bien, vamos a la pausa y venimos con preguntas del público, la sección esperada que tenemos todos los martes y jueves aquí en Sin Guión. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos con las preguntas de ustedes. Como siempre les digo, yo respondo lo que pueda. Y traten de que sean preguntas, por favor, porque así de esa manera podemos contestar y abrir el debate. Vamos con la primera, por favor. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen las manos atadas por las leyes promulgadas y la que aún no se promulga como la prisión preliminar. Así es. A ver, algunas cosas puede hacer el Poder Judicial. Un juez tiene la capacidad de aplicar lo que se llama control difuso y escoger la Constitución sobre la ley. Sí, sí se puede. Y de hecho lo hacen todo el tiempo. Pero tiene límites el control difuso. Si no hay una norma constitucional que te respalde o un tratado que te respalde, un tratado de derechos humanos que te respalde, es bien difícil aplicar control difuso. Y este Congreso lamentablemente ha promulgado un paquete de normas
que favorecen el crimen. Prescripción más rápida, colaboración eficaz disminuida, criminalidad organizada, que ya no es criminalidad organizada, y, por supuesto, esta norma de detención preliminar, entre otras. Es decir, no hay detención preliminar, que es gravísimo. Y que todavía está en manos del Congreso para que en marzo vean qué cosas hacen con la detención preliminar. Impresionante. Siguiente pregunta, por favor. Ahí está. Voy al Perú, robo y digo, yo no he sido y salgo libre. John Steve, no venga al Perú a hacer eso. No es así en ninguna parte del mundo y usted lo sabe. Lo primero que va a decir un delincuente es, yo no he sido, por supuesto. Pero para eso existe la probanza. La etapa probatoria es la que hace que la Fiscalía junte todas las pruebas y presente, ¿no? Entonces tú dices, yo no he sido, oiga señora, ahí está el video. Ah, el video, estoy entrando ahí, ya, sí. Y ahí están sus huellas digitales, ah, ya. Y ahí está usted recibiendo, sí. Y ese es su arma. Y además hay 6 testigos que lo identifican parado apuntándole al dueño del establecimiento. Ya pues, el juez perfectamente va a condenar. Pero si no hay ninguna prueba de que yo he sido, sí pues, no se puede hacer la de Santibáñez. Saco una foto, pongo un nombre con un DNI y digo, este es el delincuente. Y el delincuente resulta ser miembro del Serenazgo. Qué horror, Dios mío. Siguiente, por favor. Solo el Congreso puede sacar al ministro del Interior, pero no lo hace. ¿Será parte del pacto? A ver, un ministro tiene 2 mecanismos de salida. Uno es el Congreso y el otro es el presidente de la República. Es el cargo más fusible que existe en el sector público. El más fusible es el de ministro de Estado. Porque los otros cargos tienen procesos muy complicados para poder salir. Acá depende de la voluntad política del Congreso. Una mayoría censura. Y de la voluntad política del presidente de la República. Pues ya hemos visto que el presidente de la República, Dina Boluarte, le encanta su ministro del Interior. Ayer lo ha hecho, vencedor del tren de Aragua. Cosa que solo sabía ella, hay que decirlo, aunque no sabía muy bien cómo se llamaba el tren. Vencedor. Desbarató el tren de Aragua. Aracho. ¿Ok? Ella no lo va a sacar. ¿El Congreso lo puede sacar? Sí. Hay una moción de censura firmada por algunos parlamentarios, pero poquísimos. Como lo digo, los 5 justos en Sodoma, ¿no? Anderson, Susel Paredes, Flor Pablo, Ruth Luque y para de contar. Entonces, han firmado, sí, una moción, pero necesitan que haya pleno. Para convocar a un pleno necesitan 78 firmas y no las tienen, pues. No las tienen y deberían tenerlas para 3 cosas. Para discutir el caso Salguana, la moción de censura está en mesa, para discutir la situación del ministro Santibáñez y finalmente para aprobar la detención preliminar. O sea, materia hay. Materia hay. ¿Ustedes creen? Y sí, pues. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué les puedo decir? Está clarísimo. Siguiente, por favor. Doctor, el TC avala las leyes anticonstitucionales del Congreso. Aquí hay prevaricato del TC. Es una muy buena pregunta porque efectivamente hay varias leyes inconstitucionales que han sido validadas por el Tribunal Constitucional. No por todos sus miembros, evidentemente. Habrán cometido prevaricato aquellos que han votado a favor. Por ejemplo, el caso de la cuestión de confianza. Por ejemplo, el caso de los viajes de la Presidenta de la República, los permisos de viaje. Ahí han prevaricado. Está clarísimo, clarísimo que la Constitución admite la cuestión de confianza como un mecanismo de control político. Si el Tribunal Constitucional valida que solo el Congreso puede decir cuándo hay cuestión de confianza, entonces no hay cuestión de confianza, pues. Esa es una ley inconstitucional que ellos han validado. Y en el caso de los viajes de la Presidenta, está absolutamente prohibida de viajar porque no tiene a quién encargarle el despacho. Y no hay tal despacho remoto, es un invento de Otárola.
pero el Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional cuando es manifiestamente inconstitucional. Y créanme, eso lo dicen hasta abogados constitucionalistas que apoyan al régimen de Dina Boluarte. Todos sabemos que es inconstitucional. ¿Es prevaricato? Sí. ¿Qué cosa es prevaricato? Es fallar, o sea, dar un fallo contra el texto expreso de la ley. Clarísimo, ¿eh? Pero eso dependerá de un próximo Congreso que tiene que investigar a los magistrados del TC por falta grave. Y yo he citado solo 2 resoluciones, hay otras más, ¿eh? Por ejemplo, que los congresistas tienen iniciativa de gasto. Eso ha dicho el TC. Contra el texto expreso de la Constitución que dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Impresionante. Entonces, un próximo Congreso podría modificar esta situación, sí, haciendo un proceso por falta grave contra los miembros del TC, que han cometido faltas graves y muy serias. Por ejemplo, desacatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. ¿Por qué en los municipios no sacan permisos para portar armas a los serenos cumpliendo todos los exámenes necesarios? Eso no tengo ni idea. Lo que sí sé es que un sereno no puede detener a un delincuente. Por eso siempre se acompañan de un policía. A ver, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Nosotros le entregamos al Estado la capacidad, el imperio, para poder realizar determinados actos. Uno de esos actos es detener. Uno de esos actos, por ejemplo, es juzgar y condenar. Eso lo hacen instituciones del Estado. Los privados no podemos hacer eso. El serenazgo es un cuerpo que forman los municipios, pero no los forman con policías, los forman con civiles que reciben una capacitación. Si armamos a esos civiles que reciben una capacitación para que vayan disparando por los distritos, créame que la cosa no va a mejorar, sino va a empeorar. Siguiente, por favor. Buenos días. Es la misma. Gerardo Álvarez está repetido. ¿Podríamos como ciudadanía organizarnos y en vez de votar por 50, votar por 3 o 4 partidos decentes? Sí, claro. Eso depende de la ciudadanía el próximo año. Y yo creo que va a haber una concentración de votos finalmente. Espero, porque hay 40 partidos, 2 cédulas de votación, porque no entran en una. O sea, así de enloquecido. Todo esto es porque el Congreso no quiere paso, ¿eh? Si tuviéramos paso, tendríamos sí ese sabanón una primera vez en una primaria y ya luego iríamos a las elecciones generales con todo decantado. Pero no quieren ese proceso organizado de decantamiento, no lo quieren. No lo quieren porque creen que no los favorece. Y yo estoy segura que no los favorece, sí. Tal como van las cosas, ayer hemos visto una encuesta donde el 80% del país dice que no votaría por ninguno de los partidos que está hoy en el Congreso. Es decir, solo hay un 20% que se va a repartir entre todos los partidos que están hoy en el Congreso, lo cual nos garantiza que no pasan la valla. Ojalá, ojalá. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna más? Sí. Doctora, buenos días. Con tantas leyes a favor de la delincuencia, ¿cómo podemos esperar unas elecciones limpias y una estructura legal para los años venideros? No lo sé, Sandro. No se puede perder la esperanza nunca, pero esta vez todo depende del voto. Es la única herramienta que nos han dejado. Nos han quitado todas las demás. Nos han quitado todas las formas de participación política, excepto una, porque si la quitas, terminas ya como Maduro. Es el voto. Lo único que tenemos es el voto. Entonces usted que me escucha tiene que cuidar su voto como oro. Porque en una democracia que no es participativa, usted solo tiene una bala cada 5 años, no tiene nada más, no le permiten nada más. Podríamos tener otras formas de participación, pero no le permiten nada más. Entonces, si usted tiene una oportunidad, cada 5 años de elegir presidente y su plancha y congresistas, desde hoy tiene que entrenar en qué cosa va a escoger. Usted quiere escoger lo mejor para su país, lo mejor para sus hijos. Bien, comience a revisar
escrupulosamente. Lo que yo les digo es que por estos no. O sea, por los que están actualmente en el Congreso, de ninguna manera. Pues si han probado cabalmente lo que son. El 90% del país lo rechaza. ¿Cómo van a volver a votar por ellos, pues? Por estos membretes que están hoy en el Congreso. No se les ocurra. Quedan 30 partidos más. Cuiden su voto, porque solamente tenemos una oportunidad. En abril, ahorita estamos en enero, en abril se convocan elecciones. Arranca el partido. En abril del próximo año votamos. O comienzan a cuidar su voto, o vamos a tener el desastre que tenemos actualmente. Porque el desastre que tenemos hoy en el Ejecutivo y el Legislativo ha sido lamentablemente causado por nuestro voto. Hay que cuidar muchísimo el voto. Siguiente, por favor. ¿Es posible vacar a Boluarte o tendremos que esperar el 2026? ¿Se puede hacer algo? ¿Es posible vacar a Boluarte? Sí, es posible. El actual Tribunal Constitucional ha establecido que basta con que tengas 87 votos y te vacas a cualquier presidente. Eso también es inconstitucional, pero eso es lo que dice el actual Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿quieren vacar a Dina Boluarte en el Congreso? No, no quieren, es utilísima. Utilísima. Miren ustedes lo útil que ha resultado en la detención preliminar. Ellos se tiraron la detención preliminar. Por presión popular se dieron cuenta de que no podían tirarse la detención preliminar. Es un horror. Entonces dijeron, bueno, vamos a rectificar. Y hacen una ley a medias, se la mandan a Dina, y Dina, utilísima, la observa. En el último día. ¿Para qué no haya detención preliminar? Pues, ¿para qué van a vacarla? Es buenísima. Está ahí para todas las leyes que el Congreso quiera sacar, lo que deseen. Y otros poderes de facto. Entonces, las Fuerzas Armadas le piden una lista interminable, les da todas las cosas. Y a la policía, a la que hay que equipar, a la que hay que ponerle plata, no. Al Ministerio Público, así de claro. ¿Se puede vacar? Sí. ¿La van a vacar? ¿Para qué? Y además porque tendría el Congreso que escoger a uno entre los 130 para que sea presidente, y eso es sacarse los ojos. Entonces, ¿para qué? No. No lo van a hacer a Salguana presidente, pues, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser presidente del Perú? Difícil. Siguiente pregunta, por favor. Se debería votar por quien no quieres que sea el presidente. El menos odiado sería el elegido. El menos odiado, bueno, ya, eso sería algo, ¿no? Yo entiendo, ustedes no ven líderes en el horizonte que puedan capturar la imaginación popular, que tengan atributos medianitos nomás, ¿no? No hay. Ese es el problema. Pero lo sabrá, porque al final va a haber que votar. Miren las trayectorias, miren el desempeño. La mayoría de la gente quiere votar por alguien que sea nuevo en política, alguien que no haya estado. Eso tiene sus pros y sus contras, porque como no ha estado, no sabes nada. Ahora, claro, de los que han estado lo sabes todo y prefieres no votar por ellos. Entiendo perfectamente las opciones. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí. Ahora, ¿qué pasará con Dina y los responsables por los fallecidos en protesta? ¿Será similar como el caso Fujimori? Igualito. Pero igualito. La única diferencia es saber si los familiares van a llegar hasta la Corte Interamericana o finalmente se va a hacer justicia en el Perú. Pero es igualito. Es exactamente lo mismo. Es un caso muy serio porque son 50 muertes que se van dando sistemáticamente a lo largo de 2 meses, con advertencias de todo el país diciendo no dispare contra gente que está protestando. Se le detiene, se le procesa, se le condena si comete daños contra la propiedad pública y privada. Eso es lo que está prohibido. No se le mata. No hay pena de muerte en el Perú. No se mata a la gente que protesta. Aun cuando tenga una piedra en la mano, se le detiene, se le procesa, se le condena. Esto es el ABC de la convivencia humana en todas las democracias del mundo. Se dispara en las dictaduras.
no se dispara cuando la gente protesta por un derecho. ¿Ok? Se le dispara a un delincuente que le está disparando a la policía. Por supuesto, legítima defensa. La policía conoce las normas de legítima defensa. Las Fuerzas Armadas conocen las normas de legítima defensa. Han sido entrenados para eso. ¿Ok? Esta exacerbación de la violencia que hoy tenemos en el Perú tiene que parar. Buenos días. ¿Podría darse el caso de que Dina Boluarte no quiera convocar elecciones? Si se da ese caso, la destituyen. Artículo 117 de la Constitución. Tiene que convocar elecciones. Está obligada. Si no, ahí sí la pueden vacar. Está obligada. Claro, podría haber un pacto por el cual todo el Congreso y Dina Boluarte deciden que mejor nos quedamos como estamos. Este Congreso, por quedarse, es capaz de cualquier cosa. Pero eso va a estar un poco más difícil. Porque ahí sí te conviertes en una dictadura. Se convierte en un gobierno usurpador. Doctora, ¿podría haber una posibilidad de reducir sus largas vacaciones de este Congreso, de reducir la larga vacación de este Congreso incompetente? No. A ver, miren, si el Congreso podría reunirse lo menos posible, mejor nos iría. Pero podría convocarse a una legislatura extraordinaria, dura 24 horas, para ver esto que les he dicho. Los Salguana lo tienen que ver porque está en mesa. Y cuando tú discutes, sí, ya me voy, pense un segundo, voy a explicar esto. Cuando el Pleno se reúne y hay una moción en mesa de censura al presidente de la mesa, lo primero que tiene que hacer es discutirse esa moción de censura, y esa moción de censura ya existe contra Salguana. Ya está. Eso tiene que discutirse. Lo segundo, si hay una moción de censura contra el ministro Santibáñez, también tiene que votarse. No se necesita la interpelación, basta con que haya una moción de censura. Y tercero, si hay un proyecto de ley listo para ser debatido, el Congreso puede insistir en su proyecto original y no discutir el proyecto de Dina Boluarte. Y por insistencia aprobar que regresemos a la detención preliminar. Porque el proyecto que ha mandado Dina Boluarte es un proyecto que saca de la detención preliminar más o menos a 80 delitos. En fin, esta semana vamos a hablar, por supuesto, de Trump y de sus órdenes ejecutivas y de cómo esto afecta al Perú. Pero lo vamos a dejar para los días que vienen. No crean que no tenemos el tema en el radar. Vamos a despedirnos mencionando a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes. Tenemos varias plataformas. Si se suscriben, les llega al toque el video que estamos haciendo. Darnos like, por supuesto, y compartir el programa. Nos vemos mañana. Chau, chau.